En esta mañana comenzamos un día de ayuno, un día de oración. Entonces vamos a hablar acerca de la palabra del Señor, cómo Dios, hermanos, nos responde. Vamos a sacarnos en Biblias en esta mañana. Vamos a buscarnos, hermanos, al libro de Segunda Crónicas. Vamos, hermanos, al Antiguo Testamento. Segunda Crónicas, versículo muy conocido, voy a utilizar en esta mañana. A ver, versículo primero, capítulo 7. Vamos al capítulo 7. El libro de Segunda Crónicas. Capítulo 7, versículo 14. Este versículo, hermanos, tiene un alto contenido. ¿Ya han encontrado? Segunda Crónicas, capítulo 7, versículo 14. Primero vamos a dar la lectura. Para las semanas nuevas aquí tenemos Biblias. Ayúdenlos, hermanos, a buscar Segunda Crónicas, capítulo 7, versículo 14. ¿Ya han encontrado? Dice la palabra: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo huiré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. Un hermoso texto, ¿no? A ver, vamos a leerlo una vez más. Si se humillare mi pueblo. Entonces, hermanos, tenemos que humillarnos. Como decía, tenemos que ser humildes. Tenemos que ser sencillos, hermanos. No tenemos que ser altivos, no tenemos que jactarnos tampoco. Yo soy así. No, sino ser humildes. Acá dice, humillar mi pueblo, ¿no? Sobre el cual mi nombre es invocado. Y oraren, y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Hermanos, en esta mañana, el Señor, ¿qué nos está pidiendo en ese versículo? Primero tenemos que ser humildes. Tenemos que ser sencillos. No tenemos que jactarnos. Si somos profesionales, si yo soy algo, no debo jactarme, no, yo soy tal. Yo debo ser humilde para Dios como una oveja, ¿no? Como corderos, ¿no? También como palomas, ¿no? Esa dice la palabra, simboliza, ¿no es cierto? Entonces, hermanos, debemos ser así. Entonces, ¿qué necesita para que nosotros podamos encontrar la presencia de Dios? En primer lugar, ser humildes. Tenemos que ser siempre hermanos o hermanas de oración. Tenemos que acá decir orar. Y también tenemos que buscar el rostro de Dios. Y convertirnos, dice, de sus malos caminos. Quizás hasta acá, hermanos, sabiendo la palabra del Señor, estamos sigue viviendo en los malos hábitos. Los hábitos que en aquellos tiempos que era malo, sigue estaríamos practicando. No estaremos convirtiéndonos de los malos caminos. Sí estaríamos, hermanos, en esos malos caminos. La palabra de Dios en este libro de Segunda Crónicas nos pide que tenemos que convertirnos de los malos caminos. Entonces, si nosotros vamos a cumplir estos pasos, Dios, ¿qué nos responde? Yo iré desde dónde, dice, desde los cielos. ¿Por qué desde los cielos? Porque el trono de Dios está en los cielos. Sus estrados de sus pies es aquí en la tierra. Entonces el Señor desde arriba, si nosotros vamos a ponernos humildes, vamos a ser un pueblo de oración, vamos a convertir de nuestros malos hábitos, de los malos caminos, el Señor nos va a escuchar desde los cielos nuestra petición hoy día. Y también en constante arrepentimiento. Entonces acá la palabra de Dios nos pide a la iglesia eso.
Y tenemos que nosotros dejar los malos hábitos para que el Señor nos escuche con sus oídos, nuestras peticiones, y no solamente, dice Dios, nos va a perdonar, acá dice, y perdonaré sus pecados. Y entonces, ¿cuándo nos va a perdonar el Señor? ¿Cuándo un pecador puede encontrar, entonces, en otras palabras, el perdón de pecados? Cuando se va a convertirse humilde. Cuando esta persona va a orar, va a buscar el rostro de Dios. Cuando va a dejar los malos hábitos. Y ese momento, hermanos, va a encontrar el perdón de pecados. El Señor va a escuchar su oración. Pero si nosotros, hermanos, vamos a orar, vamos a clamar a Dios, pero yo sigues en los malos hábitos. No estoy dejando los malos hábitos. No estoy buscando el rostro de Dios. No estoy orando. No estoy en constante arrepentimiento. Va a ser difícil, hermanos, encontrar el perdón de pecados. Acá dice, yo los perdonaré y sanaré su tierra. Entonces, hermanos, hay requisitos, no requisitos, es como requisitos, nos pide Dios cómo podemos ser el pueblo de Dios, cómo podamos encontrar la misericordia del Señor. Entonces, acá, a ver, vamos a leer el mismo capítulo desde el versículo 12. Acá, desde el versículo 12. El mismo capítulo 7, un poco más, vamos a retroceder hacia adelante, dice, versículo 12. Acá vemos, hermanos, Dios habla con Salomón. Acá está hablando Dios con su hijo Salomón. Versículo 12 dice, el mismo capítulo 7, versículo 12. Y apareció Jehová a Salomón de noche. Él le dijo, yo he oído tu oración. He elegido para mí este lugar por casa de sacrificio. Y entonces, hermanos, donde estamos congregados, donde estamos reunidos, Dios ha elegido. ¿Para qué había elegido, hermanos? Para que este lugar por casa de sacrificio. Y en otros lugares dice casa de oración. Pues hermanos, Dios, este lugar donde estamos congregados, Dios había elegido. ¿Para qué? Una casa de sacrificio. En este lugar, hermanos, nuestras vidas sacrificamos a Dios. En ese altar del Señor. Entonces, esta casa, hermanos, donde estamos congregados, Dios había elegido para este lugar por casa de sacrificio. Un día seguramente a nuestros pastores, Dios haya hablado para que compre este terreno y que se edifique esta casa de Dios. Entonces acá estamos cobijados, hijos de Dios, donde estamos llevando ese sacrificio vivo al Señor, nuestros cuerpos, tanto material y espiritualmente. ¿Y qué más dice el versículo 13? Si yo cerrare los cielos para que no haya lluvia, y si mandare a la langosta que consuma la tierra, o si enviare pestilencia a mi pueblo, Dios puede hacer todo. Miren ese tiempo. ¿Qué es lo que está pasando, hermanos? El tiempo, el mes de febrero, nosotros, mire, desde antes yo, desde niño, es época de lluvia. El mes de febrero es el que más caía la lluvia, ¿sí o no? Más inundaciones había, más lluvia, hermanos, por eso se llama febrero. Todos conocen, hermanos, que el mes de febrero es el que más cae la lluvia. Pero este año, ¿qué ha pasado? ¿Ha caído mucho o poco la lluvia en mes de febrero? Poco. Es como acá dice, si yo cerrare los cielos para que no haya lluvia, entonces Dios tiene llave, hermanos. Dios puede cerrar, Dios puede abrir. Y entonces, ¿qué está pasando? Quizá, hermanos, nosotros en este mundo donde vive todos los habitantes del mundo,
no estamos, hermanos, cumpliendo la palabra del Señor. Quizás no estamos volviendo, hermanos, en el mundo humildes. Más está multiplicándose la maldad, hermanos. No hay ni cómo frenar. A ver, ustedes como hijos de Dios, ¿cómo podamos frenar? Mire, tantos muertos, asesinos. Y no se puede. ¿Dios estará feliz escuchando esas noticias? Dios se pone triste, hermanos. Y entonces, ¿qué merece? Si el pueblo, los habitantes del mundo, sus criaturas, no quieren humillarse para su Criador, Dios puede, hermanos, cerrar la lluvia del cielo. Y si no puede caer en las lluvias, ¿en qué podemos llegar, hermanos? Como en aquellos días. Mire, en el Antiguo Testamento, la Biblia nos habla que había hambrunas, hermanos. Había escasez de alimentos. Mire cómo en aquellos tiempos, hasta la cabeza del asno, cabeza de los burros, discúlpeme, vendían, era buscado cuando había hambruna. El estiércol de las palomas, dice la palabra, vendían, hermanos. ¿Por qué? Porque no había alimento, hermanos, había una crisis, una escasez. Mire, si el mundo, hermanos, si no se humilla, si en este mundo sus hijos, sus criaturas, no se vuelven de los malos caminos, Dios, hermanos, puede cerrar. Entonces, nosotros, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que, la iglesia en ese lugar, orar a Dios, clamar nosotros, volvernos en esa humildad, orar, buscar el rostro de Dios, arrepentirnos, Señor, perdónanos, porque, y así va a ser, quizá estamos entrando a ese donde dicen los evangelios, dolor de parto. Triste va a ser, hermanos, la vida. Y para que pasemos estos dolores, nosotros tenemos que estar preparados espiritualmente, preparados. Nosotros con el tiempo, hermanos, vamos a vivir por fe. ¿Y qué de nuestros hijos? Esa también es otra preocupación. Entonces, hermanos, en esta mañana, en el versículo 14, es lo que hemos dado lectura. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre está invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos. Eso es lo que está pidiendo hoy. Hoy, hermano, está pidiendo a toda la humanidad, hermanos, no solamente a nosotros. ¿Quién hace cosas malas, hermanos? Quizá los que no saben de Dios, los que no saben la palabra de Dios. Aún otros hermanos hacen hasta los que saben. Hermanos, en esta mañana este texto nos hace pensar que nosotros tenemos que convertirnos en nuestros malos caminos. Y ese también es incluso los malos hábitos que podamos tener en la casa. No sé, cada uno de nosotros sabemos cómo vivimos en nuestras casas. Entonces yo huiré desde los cielos y les perdonaré y les sanaré su tierra. Eso es lo que está clamando Dios en este tiempo. Entonces nosotros tenemos que, hermanos, estar siempre en oración. El versículo 15 dice, en el mismo capítulo, y ahora estarán abiertos mis ojos y atentos mis oídos a la oración en este lugar. Mire qué importante estar en la casa de Dios. No es lo mismo que estar en la casa donde el Señor nos bendice, porque Dios ha elegido este lugar, casa de Dios, casa de oración, casa de sacrificio. Dios ha elegido no solamente este lugar donde hay casas de Dios, casa de oración,
En ese lugar está el rostro de Dios. El versículo 15 claramente dice, cuando el pueblo, hermanos, puede llegar a humillarse, cuando el pueblo, hermanos, puede convertirse de esos malos caminos, cuando puede haber mejora, hermanos, el Señor nos puede escuchar como esta palabra. Ahora dice, estarán abiertos mis ojos y atentos mis oídos a la oración en este lugar. El Señor en ese lugar, cuando el pueblo va a humillarse, va a estar atento. Sus ojos van a estar abiertos, hermanos del Señor, para escuchar, para vernos cómo estamos. Lo que estamos pidiendo, hermanos, el Señor nos va a escuchar en este lugar, desde la casa de Dios, donde estaba edificando Salomón la iglesia. Hoy también es en este lugar casa de Dios. Entonces aquí está, hermanos, el rostro del Señor. Porque ahora he elegido, he santificado esta casa para que esté en ella mi nombre para siempre, y mis ojos y mi corazón estarán ahí para siempre. Y entonces Dios, hermanos, un día ha elegido este lugar. Salomón también, donde estaba dedicando a Dios, ahí estaba el rostro del Señor. Y entonces Dios ha elegido, y esta casa donde estamos, hermanos, sentados, donde estamos escuchando esta palabra, es un lugar santificado, un lugar santo, dice la palabra, hermano. Por eso en las iglesias se pide, hermano, la reverencia, el temor, el orden, la disciplina. Porque estamos en la casa de Dios. Porque Jehová Dios ha elegido y ha santificado esta casa para que esté en ella mi nombre para siempre. Y mis ojos y mi corazón estarán ahí para siempre. Entonces, se quiere decir, hermanos, que la presencia de Dios siempre va a estar en el lugar santo. Y aquí está hoy el Señor. Usted no dude que es una casa simple. Esa es casa de Dios, un lugar santificado, un lugar consagrado. Esta iglesia, hermanos, un día nuestros pastores, que ya no existen, han santificado este lugar. Han consagrado, han hecho santificar, hermanos, con Dios. Entonces es un lugar santo donde, hermanos, estamos sentados, donde estamos cobijados. Los hermanos, en esta mañana, si usted tiene alguna necesidad, busque a Dios en este lugar. Pero primero, ¿qué nos está pidiendo para venir a este lugar? Humillarnos, ponernos sencillos, Señor. Soy un pecador. Y orar, hablar con Dios, convertirnos de los malos caminos, dejar los malos hábitos hasta ahora, además, hasta aquí. ¿Qué cosas malas no estamos dejando? Si uno más sabe, hermanos, si estás dejando o no estás dejando los malos hábitos que no le agrada al Señor. Ese tenemos que dejar, ¿no? Y así el Señor en esta mañana nos va a escuchar. Sus ojos van a estar abiertos, sus oídos estarán atentos siempre en este lugar. Los estimados hermanos, en esta mañana se dice la palabra de Dios. Versículo 17 dice, si anduvieres delante de mí como anduvo David, tu padre, y hicieres todas las cosas que yo te he mandado, y guardares mis estatutos y mis decretos, yo confirmaré el trono de tu reino, como pacté con David, tu padre, diciendo, no te faltará varón que gobierne en Israel. Dios tiene grandes promesas, hermanos, para nosotros. Entonces, solamente en esta mañana a nosotros nos toca humillarnos, ser hombres humildes, hombres sencillos como para Dios, y buscar su rostro en este lugar. Dejar convertirnos de los malos caminos. Dejar los malos hábitos. Entonces, hermanos, esos son los secretos del Señor que nos pide a cada uno de nosotros. En esta mañana comenzamos un día de ayuno y oración. ¿Por qué no podamos hablar con Dios en esta mañana? Buscar su rostro, Señor, aquí estoy. Señor, solamente tu poder me puede poner humilde. Quizás hasta acá somos altivos. Quizás hasta acá no guardamos, no cumplimos
la palabra del Señor, pero Dios en esta mañana nos espera que sus ojos estén atentos y mis oídos a la oración en este lugar. El Señor está en este lugar, entonces en esta mañana, hermanos, vamos a los pies de Dios. Para eso, hermanos, en esta mañana, dile a Dios: Señor, soy un pecador, no soy digno. Señor, perdóname. Quiero ser humilde. Quiero ser como una oveja, como una paloma humilde. Señor, en esta mañana ayúdame. Yo con mi fuerza no puedo. Solamente nosotros podamos convertirnos humildes con el poder del Señor. Pero para eso, hermanos, Dios nos está pidiendo que estemos en constante arrepentimiento. Si algo malo hemos hecho esta semana, ¿qué nos toca? Arrepentirnos. Si algo malo hemos hablado, nos toca arrepentirnos en este momento, en este lugar, para que el Señor nos perdone nuestros pecados. Entonces, hermanos, en esta mañana, Dios que nos bendiga, vamos a orar, vamos a arrepentirnos, vamos a convertirnos en nuestros malos caminos, decir a Dios: Señor, voy a convertirme, voy a ayúdame a dejar esos malos hábitos, ayúdame a dejar los malos costumbres que tengo, o malas palabras aún, Señor, no puedo dejar, o malos pensamientos que aún podamos tener. Dejemos, ¿no? Pero este va a ser con el poder del Señor. En esta mañana vamos a orar que Dios nos bendiga, hermanos y hermanas.